Oye, mi mesita. Ah, Mira, su está mesita. decorada con una pelota. Porque Ahorita les mando a hacer su Ahí mesa. está. Share screen. Listo. Muy ¿Quieres bien, leche? chavos. Digo, ¿quieres? ¿Quieres leche? Así como que me Estaba buscándole, pero. ¿quieres? Te Sí. doy calostro. Chiquitita. Muy bien. Bueno, espero que te vayan acordando de todo lo que hemos visto. Si no está en YouTube, Sí. lo pueden ver. Ya estamos famosos en YouTube. Está en YouTube porque se lo comparto a mi maestra, porque si no, pues no hay manera, pesa demasiado. Entonces, bueno, vamos a seguir con la práctica 4, que es muy importante, y dice, evita intervenciones que no sean médicamente necesarias. Y aquí les voy a dar una analogía para que les quede muy claro esto de las intervenciones, porque muchas veces creen que por tomar un curso de preparación para el parto como el que nosotras damos, es como, no a las intervenciones, estamos en contra, solamente así, sin epidural y natural, y no es verdad. La realidad es que lo que no queremos es que se las hagan de rutina, o sea que porque ya llegaste al hospital ya te van a hacer todo. Entonces, eso es lo único que se intenta evitar. ¿Por qué? Pues tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se les poncha la llanta? ¿Qué haces? Te detienes, Te paras pides y la ayuda, cambias. Cambias la llanta con la de, Refacción. exacto. Tienes una llanta de refacción en la cajuela, ¿no? Sí. Y eso te ayuda a cambiar la llanta y a que saliste del apuro, ¿no? Seguramente vas a llegar un poco más tarde al lugar al que ibas a ir, más sucio, igual y un poco de malas, pero vas a llegar, ¿no? Ahora, sí, ¿verdad? Si fueras a ir a una calle que sabes que tiene muchos baches, ¿le pondrías la llanta de refacción por si se te poncha la buena? No. No, ¿verdad? No. Pues más o menos lo mismo queremos con las intervenciones. Muchas veces las intervenciones son como esta llanta de refacción que tenemos, que es buenísimo tenerla y agradecemos muchísimo tener esta llanta de refacción, pero solo la queremos usar si se nos poncha la llanta buena. O sea, si la llanta está buena, no tienes por qué cambiarla por la de refacción, ¿no? Entonces eso, grábenselo en la cabeza para las intervenciones. Sí, las aplaudimos y las queremos y nos encantan las intervenciones siempre y cuando se te haya ponchado la llanta. Entonces, muchas veces estás en el trabajo de parto y pues puedes tener alguna cosa que se requiera de una intervención y está justificada y está bien, es la llanta de refacción, súper, ¿va? Entonces, para empezar con esto, les voy a dar unas tarjetas, se las voy a dividir, bueno, sí, se las voy a dividir y las tienen que acomodar a ver qué tanto saben, vamos a tentar las aguas, a ver qué tanto saben de intervenciones, y de, pues, cuáles son lo que pasa cuando tú tienes intervenciones. Entonces, o sea, háganlo si quieren entre los dos. Bueno, Párense. Yo mientras le doy leche a este. El monitoreo fetal es continuo, o sea que llegas y te monitorean al bebé con los cinturones todo el tiempo. A ver, vamos, o sea, ¿vamos juntos o mitad y mitad? Juntos, no, pues juntos. o mitad y mitad, como ustedes quieran. Necesitar apoyo y paciencia extra para amamantar con éxito. Apoyo y paciencia extra para amamantar. Monitoreo fetal. El monitoreo fetal todo está antes de nacer. Aquí ya sí, ¿verdad? Qué bueno. No, este es para elegir. A ver, ¿cómo? ¿Madre podría necesitar? Sí, la mamá y paciencia extra para amamantar con éxito, porque es más complicado amamantar cuando tienes que estar aquí con cintura, porque igual estás, no sé por qué, pero sí amamantar. No sabía. No lo sé. Fluidos, ¿qué es esto? 4. No, fíjate. Fluidos 4 necesarios. Fluidos es intravenosa. Fluidos intravenosos. Ah, O sea, anestesia. fluidos intravenosos necesarios. No, pues inducción no, electiva, porque tú estás escogiendo que te lo pongan fluidos.
Ah, no, no son intravenosos. Está bien. La madre tiene aumento de riesgo de problemas con la placenta en futuros embarazos. Sí, no, Inducción. cesárea, ¿no? Inducción no tiene nada que ver, ¿no? Yo pondría cesárea. El uso del monitoreo continuo aumenta el índice de cesáreas y partos con aspirador al vacío y forceps. El uso de monitoreo continuo. Pues un monitoreo fetal. Pues a ver, Nieves, estos que están en el piso, ¿qué son? O sea, Son intervenciones. son las intervenciones, ¿Y a qué van? O sea, este tipo de acciones, ¿a qué intervención lleva? no más bien, la consecuencia De de la esta- intervención. De la intervención es esto. Ajá. El uso de monitoreo continuo. Ok, entonces sí, eso. Está bien. Posibilidad de programar el parto. La inducción. Cesárea. No, No, cesárea. Parto, no cesárea. No, la cesárea electiva. No te induce. Pues eso no te dice cuál van a hacer. No. Sí. Es parto. La Sí. posibilidad de programar el parto. Parto puede ser y- parto por vaginal o parto por cesárea. Ahí está. Yo digo que es cesárea. Se Porque repite. La madre podría desarrollar fiebre, lo que puede causar separación, exámenes del bebé. O sea, acuérdate que primero es esto produce esto. Entonces, la madre podrá desarrollar fiebre, lo que puede causar separación, exámenes del bebé. Ok. Entonces, cuando hay, No tengo idea cuándo te puede dar fiebre. pues con la cesárea, yo creo, o con anestesia, Inducción. pues sí, la anestesia. Madre podría necesitar apoyo y paciencia extra para amamantar exitosamente. Pues ya estaba, ¿no? Pues también la anestesia, Ah, porque estás así como apendejada y no puedes ir solita, ¿no? bueno. En muchos hospitales el monitoreo continuo permite a enfermeras monitorear madres y bebés en estación de enfermeras. El monitoreo fetal. ¿Qué es el PPT? Fecha probable de parto. El más efectivo alivio para el dolor. El bebé puede nacer demasiado temprano. Aumenta la posibilidad de necesitar aspirador o forceps. La inducción. Se requiere monitoreo eléctrico fetal continuo. Fluidos 4 casi siempre son requeridas. Pues habíamos puesto Y B, intravenosos. Ah, Casi siempre son requeridos. Pues sí, amor, aquí. La con la película inducción. no es cierto, amor. El monitoreo intermitente permite mayor libertad de movimiento y acceso al baño. El monitoreo intermitente. El Sí, eso monitoreo. es verdad, pero ¿qué? Posibilidad de programar el par. Están, hasta los dos la tenemos. Cada quien escoge su Sí, respuesta. ya. El monitoreo intermitente permite mayor libertad de movimiento y acceso al baño. El monitoreo, no, no acá. En las madres de bajo riesgo, el monitoreo intermitente o el monitoreo continuo son aceptables para el ACO. ¿Qué es ACO? La academia, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Ok. A ver, déjame ver qué tal. Contracciones pueden llegar al máximo más duras y largas con posibilidad de llegar. Posibles complicaciones asociadas con la cirugía mayor, como hemorragia e infección. El bebé tiene mayor riesgo de problemas de respiración. Pues con cesárea será. Pues sí, no, cesárea. Muy bien. A ver qué tal. Monitoreo continuo requerido por la anestesia epidural. Casi siempre es requerido por la inducción. Inducción. No, acá. Se requiere monitoreo. Si requiere monitoreo, la mujer puede sentarse en la silla o en la pelota de parto junto a la cama. Si requiere monitoreo, la mujer puede sentarse en la silla o en la pelota de parto. Entonces, pues sería monitoreo. Sí, monitoreo. Ok. Estuvo muy difícil. No lo he probado, es que Es más o menos para que vean
Ahorita les voy a explicar una por una. A ver, tenemos aquí. Necesito que te quedes aquí. Miren, les voy a explicar una por una para que vean lo que no sabemos de las intervenciones, lo que nadie nos cuenta de las intervenciones. Nos quedamos ahí cerca. Muy chorros. No, si quieren ahí también. Entonces, vamos a ver qué pusieron en ser electivo. Madre podría necesitar apoyo y paciencia extra para amamantar con éxito. Es correcto. Ah, ya ves. Muy bien. Muy bien. ¿Saben por qué? Pues sí, porque como que es más difícil amamantar con la cesárea que con el parto, ¿no? Acuérdense que todo esto es Por electivo, o los sea, procesos. no hubo una fisiología hormonal, no se desencadenó. Entonces no está claro. lista todavía. Entonces tus hormonas les cuesta un poco de trabajo. Además de eso, tienes anestesia epidural, que el fentanilo, aunque la anestesia epidural, la verdad es que con una cesárea, como es muy poco el tiempo, o sea, haz de cuenta que desde que te la ponen a que sale el bebé, media hora. Entonces, muy difícilmente le llega al bebé. Pero bueno, esa es una de las razones. Luego pusieron, la madre tiene aumento de riesgo de la placenta en futuros embarazos, ¿es correcto? ¿Saben por qué? No sé la verdad. Porque te la sacas, o sea, porque no sale naturalmente. No, la placenta, cuando cortan el útero, porque lo cortan para sacar al bebé, entonces la placenta, en lugar de acomodarse en el fondo uterino, que es aquí arriba donde siempre se pone, se pega abajo. Y entonces puedes tener placenta previa. Y la placenta previa es súper riesgosa. La placenta previa es cuando la placenta está como en la salida vaginal o del cervix y no puede haber ni una sola contracción porque no puede salir primero la placenta. Antes, la incidencia de placenta previa era 1 en 2000 y ahora, hace 50 años, y ahora es 1 en 200 por la cantidad de cesáreas selectivas que hay. Entonces, está cañón. Luego, posibilidad de programar el parto, ¿es correcto? Eso está muy fácil. Ahora dice, fluidos intravenosos casi siempre son requeridos, ¿no? Aquí siempre son requeridos. Entonces, esta la vamos a mover aquí. Okay. No, aquí. A ver si dónde la pusieron. Es que tiene... Creo que esta ni siquiera la pusimos, pero bueno, en las cesáreas siempre son requeridos porque pues te van a poner la anestesia epidural. Okay. ¿Va? Entonces, ¿Pero por qué lo quitaste de la cesárea? porque esta va en inducción, casi siempre son requeridos. Okay. Y con anestesia epidural, como va como de la mano con la cesárea, ahí siempre son requeridos, ¿no? Entonces, como te van a poner la epidural, tienes que tener los fluidos Casi intravenosos. siempre y no la dice siempre. Ajá. Luego, aquí la volvieron a poner, posibilidad de programar el parto, pero esta, ir acá, Ah, ¿no? En la inducción. okay. También. Ahora, posibles complicaciones asociadas con la cirugía mayor, como hemorragias e infecciones en la herida. Eso es real. O sea, en una cesárea pierdes 1 litro de sangre y en un parto vaginal pierdes 500 mililitros de sangre. Y obviamente, como no hay fisiología hormonal con las cesáreas selectivas, puede ser que el útero no se contraiga de manera efectiva. Entonces, eso es cesárea electiva. Si tienes una cesárea que tuviste trabajo de parto antes, es diferente. Es mejor. Es mejor. El bebé tiene mayor riesgo de problemas de respiración. ¿Saben por qué? Pues igual, porque no hace el esfuerzo cuando sale, ¿no? No Que se le hacen exprimen como los lo de pulmones. Entonces, Exacto. hay partos como humanizados, ¿no? Que dejan que, no sé qué hacen, pero que es como que dejan que el bebé como solito, algo así. No, perdón, es que cesárea. Es que no, en una cesárea no hay manera. No se puede. Porque lo que hace el canal vaginal literalmente es comprimir todos los pulmones y sale líquido. Les voy a mandar un video que se ve, no sé si quieran verlo, pero la cabeza del bebé afuera y cómo le sale líquido de la nariz y de la boca. Eso solamente pasa en un parto vaginal. Por eso en una cesárea es más común que los sonden y que tengan el problema de la taquipnea transitoria del recién nacido, que es cuando les cuesta un poquito de trabajo respirar, o sea, como adaptarse a la respiración fuera del útero. Y entonces están como, justamente, se les ve la pancita así de, o sea, como que les cuesta. Entonces les tienen que poner un ratito oxígeno y así, pero pasa. O sea, es transitoria. Ujú.
Ahora, inducción. Si la fecha probable de parto no es correcta, el bebé podría nacer demasiado temprano. ¿Es correcto? Eso está muy fácil. Aumenta la posibilidad de necesitar aspirador o forceps, ¿no? Estaba acá, en anestesia epidural, que pues no sientes, entonces no puedes pujar de manera correcta. El monitoreo intermitente permite mayor libertad de movimiento y acceso al baño. Bueno, monitoreo fetal. Este también va en monitoreo fetal. Por ejemplo, que se repite también, puede ir también en cesárea electiva, ¿no? Porque, como ya habíamos hablado, la ovulación en todas las mujeres es el día 14. Puede ser que te estén sacando al bebé 2 semanas antes, podría ser, incluso 2 semanas antes, y si te lo quieren sacar en la 38, nacería en la 36, que es término temprano. Entonces, No por está eso, bien coordinado. sí puedes tener un bebé más prematuro. Ahora, las contracciones pueden llegar al máximo más duras, largas, con posibilidad de epidural. Obviamente, una inducción no es lo mismo las contracciones de inducción que las contracciones de no inducción. No tienen nada que ver. Fluidos intravenosas cada siempre son requeridos. ¿Por qué? Porque te ponen oxitocina intravenosa para acelerar el parto o para conducirlo o para inducirlo. Y posibilidad de programar el parto, sí. Está muy fácil. Ahora, Mira, Coco, no estaba tan perdido. no están tan perdidos. En la anestesia epidural, los fluidos intravenosos siempre son necesarios porque la anestesia epidural baja la presión sanguínea de la mamá y del bebé. Entonces, necesitan compensar a la mamá con fluidos intravenosos. O sea, cuando te ponen la epidural, necesitan compensarte. Por eso te ponen los fluidos intravenosos. A mí me pusieron todo el tiempo intravenoso. Sí, En la que inducción. Y si estás en el Sí, Ángeles, sí. hasta estuve caminando con la madrecita esta y yo ni sabía que tenía pues. La madre, eso por ejemplo que no sepas, está mal, tienen que decir todo. Sí, igual sí nos dijeron, pero... Entonces, yo por ejemplo, yo sí estoy segura que no me dijeron porque me dormí, o sea, me pusieron el epidural, me dormí y cuando desperté vi así oxitocina y yo, ¿en qué momento? O sea, nadie me avisó. Y se enojé. O sea, bueno, la madre podría desarrollar fiebre, lo que puede causar separación y exámenes del bebé. La anestesia epidural, entre más tiempo la pones, más probabilidades tienes de desarrollar fiebre intraparto. Y entonces cuando nace el bebé y tú tienes fiebre, no saben si el bebé tiene una infección o si es por la anestesia. Entonces lo van a separar de ti para hacerle exámenes y ver si fue por la anestesia o por una infección. O sea, la o fiebre le porque- da al bebé también. Sí, pues como tú tienes signos de infección por una fiebre, no saben si es por anestesia o por una infección. Entonces por eso lo separan. La madre podría necesitar apoyo y paciencia extra para amamantar exitosamente por el fentanilo de la epidural, porque el fentanilo pasa a los bebés. Ahorita no sé si les pongo el video, pero si no se los mando, hay un video de los 9 comportamientos del recién nacido, que es cuando se arrastran al pecho. Una mamá que tuvo oxitocina sintética y epidural, el bebé está mucho más cansado, mucho más ponchado y no logra llegar al pecho en la primera hora de vida, cosa que un parto fisiológico sí pasa con un bebé. Entonces, bueno, el más efectivo alivio del dolor, eso es real, o sea, no hay otra cosa más efectiva. Monitoreo continuo requerido por la anestesia epidural, casi siempre es requerido por la inducción. Entonces, esto puede ir en cualquiera de los dos. Necesitan monitorear más al bebé cuando tienes una inducción, te aumentan las contracciones y te pones la epidural, porque tú ya no sientes, pero el bebé sí. Entonces, al bebé le sigues quitando el suministro de oxígeno porque las contracciones son mucho más fuertes y más intensas y tú ya no las sientes, pero el bebé sí las está sintiendo. Entonces, por eso lo monitorean más constantemente, porque si ven que, por ejemplo, empieza como que a desacelerar o acelerarse mucho el ritmo cardíaco, pueden apagar, por ejemplo, si tienes oxitocina sintética, le bajan al goteo y entonces ven si se recupera y así. Aumenta la posibilidad de necesitar aspirador o forceps, porque como no sientes, no puedes pujar de la misma forma que si lo harías. La aspiradora es como una cupita que les ponen a los bebés, que es como literal, como un amigo, haz de cuenta. Ajá, y los jalan. Y el forceps es como. Y los forceps son unas cucharas. Pero todavía. Los usan muchísimo en las cesáreas.
Y en los partos también. Y no pasa nada. O sea, cuando el doctor los sabe usar y son necesarios, salvan vidas, ¿no? O sea, sí son necesarios. La verdad Pero en que, el parto que no los usan lo ya, ponen ahí abajo como para abrir. no, pues jalan la cabecita del bebé, Ok. te hacen una episiotomía, Ujú. meten los forceps y jalan la cabecita. Por eso es cuando el bebé está teniendo un sufrimiento fetal ya en el canal de parto y ya no hay manera de sacarlo por cesárea, Sí, sí. ya tienen que jalarlo. No pasa nada, está bien. Esa es una llanta de refacción en ese momento. Ahora, monitoreo fetal. El uso del monitoreo continuo aumenta el índice de cesáreas y partos al vacío y forceps. El monitoreo fetal electrónico continuo, que son estos cinturones, lo introdujeron a la práctica sin haber hecho ningún estudio de si era bueno o malo. Y Estados Unidos pasó de tener el 15% de cesáreas al 60% de cesáreas en un año por introducirlo. ¿Por qué? Porque no lo sabían leer ni siquiera. Entonces veían una desaceleración del ritmo cardíaco y corrían a cesárea, cuando sabemos que una contracción desacelera el ritmo cardíaco y regresa. El ritmo cardíaco normal de los bebés es de 120 a 160 latidos por minuto. Sentadito. Mira, buenos días. Hola. Entonces, bueno, para que sepan, ahora, el monitoreo fetal electrónico continuo, si te lo van a poner seguramente en los cinturones, no intenten leerlo, pidan que le bajen el volumen, porque luego te estresas también tú, ¿no? Estás todo el tiempo así viendo el monitor, así de a ver qué está pasando. ¿Qué son los que me O sea, ya entendí, o sea. ponen ya en las últimas semanas? Me hicieron la pasada para ver No la deberían, pero compresión, o sea, que termina no es necesaria. frecuencia, y así cada movimiento le tienes que picar para ver cómo está su ritmo cardíaco cuando que se acelera. Pues sí, no es necesario. ¿No? Oye, sí, ya entendí por qué está apuntando con los problemas papelitos. ¿Qué efecto puede tener? O sea, es más un efecto humano que. Bueno, O sea, es exacto. por decisiones que. Exacto. Y lo introdujeron porque querían disminuir la parálisis cerebral y no se disminuyó nada. O sea, ahí sigue la parálisis cerebral en los niños. Luego, en muchos hospitales, el monitoreo continuo permite a enfermeras monitorear a madres y bebés en estación de enfermeros, pero bueno, eso es una comodidad para las enfermeras, no para la mamá. Con la epidural se requiere el monitoreo fetal electrónico fetal continuo, ven que ya les había dicho, porque les desacelera el ritmo cardíaco a los bebés también. Casi dobla la posibilidad de necesitar una cesárea, justo por lo que nos digo, ¿no? Que no, o sea, hay una desaceleración normal en el ritmo cardíaco del bebé, pero los doctores pueden correr porque dicen, no lo sé, Rick. Luego, en las madres de bajo riesgo, el monitoreo intermitente o el monitoreo continuo son aceptables por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Ahorita lo vamos a ver en la presentación, cómo es el intermitente. Si se requiere monitoreo, la mujer puede sentarse en la silla o en la pelota junto a la cama. Porque, a ver, llega una mamá en trabajo de parto con contracciones intensas y la quieren acostada con el monitor sin moverse. Pues no se puede, o sea, ¿qué vimos en la del manejo del dolor? Pues que te quieres mover, que quieres estar, ya sabes, necesitas hacer algo. Tienes que. Se lo pongan sentada en la pelota. Exacto, puedes estar sentada en la pelota. Entonces, el monitoreo intermitente permite mayor libertad de movimiento y acceso al baño. Y el monitoreo fetal electrónico continuo casi siempre se necesita. Esto es en inducción. Por lo mismo, porque las contracciones son muy intensas y entonces tienen que ver cómo está respondiendo el bebé a esas contracciones. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a seguir. Very good. Bueno, ¿qué nos dice la investigación y la evidencia científica actual? Dicen que las intervenciones de rutina, y otra vez, de rutina, y la interferencia con el proceso natural del nacimiento no beneficia e incluso puede ser perjudicial para las madres y el bebé. Por eso se recomienda evitar las intervenciones rutinarias si un procedimiento es médicamente necesario, entonces el beneficio supera los riesgos. ¿Se acuerdan que les dije lo de Brain?
beneficios, riesgos, alternativas, instrucción y nada. Eso lo tienen que usar también cuando, Cada intervención. o sea, lo vas platicando, pero y si el doctor llega a decirte, necesito hacerte esto, seguramente te dirá el por qué, ¿no? Y tampoco te va a decir así como de, bueno, pues es que yo creo que, porque sí, ¿no? O sea, Claro. Sí, Sí, yo- tienes que dar tienen una que decir explicación la convincente. información. Ahora, el por qué las intervenciones médicas. Las intervenciones médicas se fueron creadas para solucionar un problema, pero hoy en día se utilizan de rutina. Entonces, ese es Que el no haya problema. problema. Exacto. No hay ningún problema y entonces te las hacen de rutina y crean un problema y luego te lo solucionan, pero ellos lo crean, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver tantito la historia de la anestesia como para que vean cómo en muy pocos años la medicina ha avanzado, o sea, han hecho cosas que hoy en día dirías, qué estúpidos, ¿por qué hicieron eso? ¿No? Así es. Pero lo hacían. Y hoy en día seguimos haciendo intervenciones médicas que tal vez en 50, 100 años digan, decir que ¿por qué estupidez. estaban haciendo eso? Bueno, en 1847 Simpson utilizó el éter para anestesiar. Pues el éter así literal inhalado, Que te desmayaba. los desmayaba y entonces anestesiaban. Y cuando nacían los bebés, nacían con el aliento a éter. Entonces sabían que el éter pasaba. Entonces sus colegas no estaban de acuerdo con que se utilizara. Luego, en el mismo año, Semmelweis introdujo el lavado de manos. O sea, en 1847 era raro que Que se lavaban las manos. no se lavaban las manos, no se lavaban las manos. Entonces los doctores iban, practicaban en cadáveres y de ahí se iban con las mamás y las atendían. Y entonces la mayoría de mujeres se morían de muertes de infecciones corporales, o sea, en el posparto. Entonces era mucho más seguro parir en tu casa que parir con un doctor. A Semmelweis lo tacharon de loco, le quitaron su licencia médica por decirlo de lavado de manos y se murió en un manicomio. No. Y como 60, 50 años después lo introdujeron, ¿no? Incluso hasta un poco más. O sea, no lo hacían. Wow. Está cañón. Luego, en 1853, Jon Snow utilizó cloroformo para que la reina Victoria pudiera dar a luz a su octavo hijo. Y entonces, obviamente, todo el mundo quería parir como la reina Victoria. Cloroformo. Luego, a principios de 1910, en Alemania surge el Twilight Sleep. Ahorita lo vamos a ver. Es una mezcla de morfina con escopolamida. Y entonces a estas mujeres les reducían el dolor, pero más que nada se les olvidaba lo que habían vivido. Entonces les borraban la mente. No es que no les doliera, sino que les borraban la mente. Y vamos a ver unas fotos porque esto es cañoncísimo. Luego, en 1953, Virginia Apgar usa un método para evaluar a los recién nacidos que permitía ver los efectos de la anestesia aplicada a las madres. Entonces, a ti te aplicaban la anestesia y la calificación Apgar se la daban a los bebés para ver cómo reaccionaban a la anestesia. Entonces, lo del tono, el color, la respiración, todo eso era porque los bebés nacían, imagínate. Todos O sea, dopados. todos dopados. Y a mediados del siglo XX, Kohler introdujo la cocaína regional, lo que dio pie a la creación de la anestesia epidural. Entonces, la anestesia epidural se creó a partir de la cocaína. Y hoy en día pues, utilizamos el fentanilo, ¿no? Que está el peje de hablando tanto del fentanilo últimamente. En 1952, hasta finales de los 70, aquí en México, se utilizaba una cosa que se llamaba cóctel lítico. Con esa parió mi abuela a 4 de 6. No, sí, a 4 de 6. Ajá. Y igual las dormían y cuando despertaban, pues les daban a sus bebés. Acuérdense que antes había mucho la muerte de cuna. ¿Por qué era? Porque los bebés también Estaban todos dopados. dopados, o sea, Se les olvida respirar. exacto. Hay Bueno, muchas o sea, cosas. Entonces, piensen en una mujer dormida completamente, ¿cómo iba a pujar? Sí, pues no. Imposible. Y entonces, ¿por qué se dan Christeller, forceps, episiotomías? O sea, fueron creadas a partir de que dopaban tanto a las mujeres Que no podían Que jugar. tenían que que ayudar. tenían que sacarles a los bebés. Pero Entonces, sí, por bueno, parto aquí todavía no había cesárea. no había cesáreas.
No eran cesáreas seguras. O sea, sí había cesáreas, pero no eran seguras como lo son hoy en día. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño timeline. Estas fotos son del Twilight Sleep. Estas eran las jaulas en las que les decían cunas de parto, pero literal eran jaulas para las mujeres. Las dejaban ahí por el tiempo que durara el trabajo de parto. Se hacían pipí, popó, se vomitaban. O sea, vean, las amarraban como de, les tapaban los ojos, como de manicomio, porque pues obviamente ellas en su psicosis, porque obviamente no estaban conscientes, Pataleaban y... arañaban, mordían, o sea, se ponían muy mal. Y así las ponían para parir, No, bueno. ¿no? Bueno, Con las pierneras, que hoy en día se sigue Sí. usando. sí, o sea, eso te iba a decir. Entonces, pero es una cosa espantosa. Y ahora vamos a ver este videito rápido para que entiendan un poco la In cascada de hospital, you're intervención. not allowed to have very long labors. So if you're not dilating rapidly, which you're likely not to do if you get an epidural early in labor, you will be given Pitocin. You'll put the Pitocin in the IV, it will flow into your veins. Pitocin makes contractions longer and stronger and closer together. So then the pain of labor is much worse. So you go with that for a while because you have the epidural, but eventually the pain of the contractions is overwhelming the epidural. You need to up the epidural, and then labor slows down more because of that. So then you need more Pitocin. Now you're not feeling the pain of the extra Pitocin because you've got the epidural, but your baby is getting compressed blood and oxygen supply because Pitocin contractions last so long and are so strong, the blood and oxygen flow to the baby is compromised. So then the baby's likely to go into distress, and then you're sent off for an emergency cesarean from a baby in distress from contractions induced by the Pitocin, which was necessitated by the epidural. Step by step, one intervention leads to a series of interventions. And the net result is the mother finally ends up with cesarean, and everybody says, thank God we were able to do all those interventions to save your baby. The fact of the matter is, if they didn't start the cascade of interventions, none of that would have been necessary. There is clearly an association with induction of labor and cesarean delivery. People don't have the information. When you look at obstetrics in general, there's been a series of very intense interventions that physicians have been doing day in and day out to millions of women, and there's not a medically justified reason for doing those things. Pues bueno, ese es un videito más o menos para que tengan una idea de las Como una cosa te intervenciones, lleva a otra. la cascada de intervenciones. Les voy a mandar una, pues como postalcita para que vean la cascada de intervenciones, como una cosa te lleva a la otra. Ahora, ¿cuáles son las más comunes? El monitoreo fetal continuo, los fluidos por intravenosa, las restricciones de comida y bebida, la anestesia epidural, la ruptura artificial de membranas, oxitocina artificial, episiotomía, Christeller y la cesárea. Algunas otras que se llegan a hacer son los enemas, el rasurado, el límite en el número de personas de apoyo, los exámenes vaginales. Estos ya habíamos dicho que no más de cada 4 horas, y si no estás en trabajo de parto no se justifican. O sea, no, los exámenes vaginales, el tacto, no porque llegues a término te puede hacer un tacto el doctor. Catéter urinario, parto instrumentado. Entonces, bueno, monitoreo fetal continuo. Les voy a mandar estas diapositivas para irnos más rápido, pero porque ya lo vimos, nada más. Este es, por ejemplo, el Doppler. Entonces puede ser intermitente. Inclusive con este monitor puede ser intermitente, o sea, que te lo ponen nada más así como para checar cómo está, incluso durante una contracción, y te lo quitan y ya, pero no estar acostada desde que llegas todo el tiempo. Por ejemplo, en la beneficencia española es por protocolo que entras a labor, te acuestas en la cama y te ponen el monitor todo el tiempo. Entonces no tienes Movilidad, porque está conectado, ¿no? no tienes movilidad. Este es el Doppler. Todos los hospitales lo tienen. Ahora, bueno, ¿cuándo lo puedes necesitar? Los fluidos intravenosa. Ahora, aquí no los tenemos allá, entonces se los voy a decir. La administración de líquidos por vía intravenosa. La evidencia, muchas veces esos líquidos vienen glucosados también, entonces te aumenta la glucosa a ti y le aumenta la glucosa al bebé. Entonces, cuando el bebé nace, le baja mucho la glucosa y entonces está como más ponchado, lo tienes que alimentar más veces. Algunas personas, algunos pediatras incluso les quieren meter fórmula. Bueno, la evidencia nos dice que las mujeres de bajo riesgo
pueden ingerir vía oral los líquidos y comer alimentos como ellas lo requieren. La evidencia también dice que las que comieron y bebieron durante su trabajo de parto tuvieron partos más cortos. Ahora, ¿por qué no dejaban comer? Ya vamos a hablar de las restricciones de comida y bebida. ¿Por qué no dejaban comer a las mujeres antes? Por la anestesia. No, por la anestesia, porque las dormían completamente, entonces podían broncoaspirar. Pero el estómago, en primera, nunca está vacío. Nunca. Siempre tiene Algo. jugos gástricos. Inclusive es hasta mejor que esté, ya sabes, rebajado con comida. Y ahora la anestesia, si llegara a ser necesaria, es la epidural, y si llegara a ser necesaria la general, o sea, que fuera de verdad así, la tenemos que dormir ya, te ponen un tubito que protege la vía aérea. O sea, la incidencia de que alguien broncoaspire hoy en día con una anestesia general es como de 1 en 1.000.000, te lo juro. O sea, sin bromas. Ahí viene en algunos podcasts que les mandé. Y después del parto, a mí no me querían dar comida, ¿verdad? Por la anestesia. O sea, porque seguía teniendo la anestesia, yo me estaba desmayando. No es necesario. Y ya la enfermera como que me dio una mini barrita de bueno, así como que hizo trampa y me dio la. Puedes comer, no hay problema. Ujú, No está relacionado. ujú. Ahora, en el posparto, acuérdate que también en el posparto inmediato, las mujeres pueden tener hemorragias. Entonces, puedes necesitar Y una te tienen que operar. intervención de emergencia. Entonces, por eso también se esperan un poquito a ver cómo va tu sangrado. Por ejemplo, a mi prima Lizzy, pobrecita, le tuvieron que hacer una histerectomía, o sea, le quitaron el útero, porque fue su segunda cesárea electiva y se empezó a desangrar. O sea, ya le habían hecho la cesárea, se había ligado y operado y así, ya no quería tener más bebés. Se fue a su cuarto, ya hasta le habían llevado algo de comer y así de me siento mal, me voy a desmayar, me voy a desmayar. Sí, levantan la cobija y, Madre. o sea, código, esa vez corrieron así al quirófano y histerectomía. Entonces, por eso también no te dejan comer, porque como que están todavía viendo, A la expectativa, ¿no? porque Ajá, se necesita algo después. exacto. Que el útero regrese a su lugar, que ya no esté sangrando tanto y que tú te sientas bien. Entonces, por eso también no te dejan comer. Es bueno, así es bueno comer bien antes, o sea, ¿no? Sí. O sea, unas horas antes. Sí, ahí fue Sí. donde yo no comí mucho. A ver, No, puedes casi comer. nada. Y es que en un punto del trabajo de parto ya no te dan ganas de comer. Sí, no. O Ya sea, que estás ya, jugando, ya no. no, desde cuando ya estás en desde fase antes. activa, ya no te entra la comida. O sea, ya quieres guacarear. O sea, ya no te entra. Líquido sí te entra todo el tiempo. Entonces, electrolit, agua de coco, todas esas Sí, ya cosas. compré. Ya los tengo listos. Sí. Ajá. Y en fase temprana come perfecto. Es más, hasta en fase activa si se te antoja una frutita, una nuez, pero ya no te vas a echar los Sí, chilaquiles. no, unos cacahuatis, o sea, Ajá. cosas, almendras, no sé. Ándale. Entonces, bueno, ¿cuándo necesitas una intravenosa? Si eres de alto riesgo, si tu trabajo de parto es inducido o acelerado con oxitocina sintética, si te ponen el epidural, si recibes medicamentos como antibióticos, si empiezas con fuente rota, ya llevas muchas horas y así, te los van a poner, o si estás deshidratada. Muchas veces los partos también no avanzan porque la mamá está deshidratada. Entonces hay que hidratarlas porque no les entra el agua o se la pasan vomitando, están deshidratadas, necesitan una intravenosa y está perfecto. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Pues la restricción de movimiento y comodidad de tenerla. Y hay edema, tanto en mamá como en bebé, y complicación en el inicio de la lactancia. Edema es que te hinchas de agua. Entonces, igual los bebés nacen con un peso mayor al que deberían de haber nacido. Entonces, cuando pasa la semana, bajan muchísimo de peso. Pero en realidad Se desinfla. no era peso del bebé, era peso de la intravenosa. Y ahí ya viene como, no le estás alimentando bien, le vamos a meter fórmula y bla, 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 bla. Lucía, ¿qué pasó eso? No. Bajó casi medio kilo. La primera, o sea, Máximo debe de bajar el 10%. pesó 3,840 y en la primera revisión, ¿cuánto tiempo después de una semana? Una No semana. sé, ya pesaba 3,450 o 500, 3,500, Estuvo algo bien, así. porque si es el 10%, El máximo es el Bajó 10. 350. está bien. Porque pues, Justo, debería haber bajado ajá. 400, el 10%. Pues bajó Sí, pero sí bajó 3,8. bastante. Pero eso, como que me dijeron, como por el líquido, porque está. Ahora, la inducción del trabajo de parto. En tu caso, fue necesaria,
ya estabas en la semana 41, los beneficios superaban a los riesgos, bla, bla, bla. Pero vamos a hablar Ujú. de la Ahorita que inyección. sanas, 79, pero ya está grande, es lo que. solo te quedan dos. Acuérdate que no le creas al ultrasonido nunca. No sé. Nunca le creas al Bueno, ultrasonido. más que el ultrasonido, no manches, yo siento ya. Yo una te veo la cosa que panza ya no súper cree- bien. Que ya no tiene No está tan- espacio. No, para nada, para nada. Está súper bien. Háblate bien. Ya la vi bien, neta no. Yo siento que parece No, para gemelos. nada, para nada. No, en serio no. No, te digo que yo veo panzas y las veo mucho antes que la semana en la que estás y están más grandes. A ver, vamos. No sé si el doctor les dio como todos los riesgos y los beneficios de las inducciones. Entonces es bueno que lo sepan, ¿no? Sí, que de platicar con él ya como más de lo que quiero, ya en esta. Ujú. Ujú. Ahora en México se puede realizar de dos maneras, con oxitocina sintética, que es por vía intravenosa, se ponen la oxitocina por goteo, y con prostaglandinas. Prostaglandinas es la pastilla. En México solamente se induce con Pero te la prostaglandinas. meten, ¿no? Para mí me la metieron. O te la puedes tomar, cualquiera de las dos formas. Creo que me pusieron doble porque la primera no me hizo. Siempre te empiezan con un como que cuarto no tenía, ajá, me la de puse por abajo. pastilla. Y como que no tenía, no, o sea, y ya en la tarde, o de día, no me acuerdo, regresé y me dio más, pues no me acuerdo si ahí ya me la dio Tomás, ¿tú te acuerdas? O sea, fueron dos dosis, Sí, porque pues no empezaba. no, ¿quién te pero la puso, no? no sé cómo me la Según te puso. la ponen una vez en la vagina. Vía te la ponen, vaginal, ¿no? sí. ¿no? Ahora, la oxitocina sintética se administra por vía intravenosa. Esto casi siempre es en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahorita vamos a ver de las prostaglandinas del misoprostol, pero no lo usan. La oxitocina sintética se administra por vía intravenosa. Hay cambio de ritmo en las contracciones. No se recomienda su uso rutinario. Se utiliza para conducir el trabajo de parto. Eso también, cuando ya te ponen la inducción, cuando ya empiezas la inducción con el miso, luego te lo continúan con oxitocina en el suero. Entonces, bueno, Pero ah, ¿por qué no se recomienda? ¿Por las ahorita vamos a ver. contracciones y eso? Sí, O sea, como que yo diría, o sea, pues es buena la oxitocina, ¿no? Pero tú dirías la natural, la de la hormona. natural, justamente no que te la. inhibe la oxitocina endógena, o sea, la tuya. Ah, Entonces, cuando te ponen la oxitocina artificial, te inhibe la oxitocina endógena. Ya que habíamos es más visto fuerte, más. que entre más oxitocina endógena, más endorfinas. Entonces, las endorfinas te dan satisfacción. Entonces, como ya No no te tienes duele esa tanto. satisfacción, las contracciones duelen cañón. Y entonces, quieres la epidural ya, ¿no? O sea, o si se te pasa el efecto del epidural y te llega de madrazo la contracción de oxitocina, dices, ¿qué está pasando? A mí me pasó. O sea, yo llegué con oxitocina natural, me pusieron oxitocina artificial, y cuando se me bajó la epidural y llegó la oxitocina, o sea, las contracciones de oxitocina, yo decía, qué pedo. O sea, estaban durísimas, durísimas. Por eso se debe de monitorear el ritmo cardíaco frecuentemente por el bebé, aumenta el riesgo de cesárea y aumenta el riesgo de hemorragia cuando es aplicada por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque los receptores de oxitocina se saturan. Entonces, como se saturan, ¿qué necesita el útero para contraerse? Oxitocina. ¿Qué necesitas cuando ya nace el bebé? Que tu útero se contraiga, que se vuelva del tamaño de una toronja. Y si ya no sirven los receptores de oxitocina, por más oxitocina que te metan los doctores por fuera, ya no se puede, o sea, ya no sirve, entonces ya no se contrae y entonces tienes una hemorragia. Entonces, por eso hay que usarla poco tiempo. Ahora, las prostaglandinas se administran por vía vaginal u oral. En México es la forma más común de inducir. ¿Por qué? Porque la oxitocina crea contracciones, pero no borra el cuello uterino. Y las primero que- prostaglandinas borran el cuello y generan contracciones. Hay un riesgo de hiperestimulación uterina y complicaciones. La hiperestimulación uterina es que no paran, haz de cuenta que se contrae el útero y no se relaja, sino que siempre está contrayéndose. Imagínate el suministro del oxígeno a bebé. La duración, intensidad y frecuencia de las contracciones son mucho más intensas de lo normal y puede llevar a una cascada de intervenciones. Entonces tú puedes tener sensaciones de transición y tener 4 centímetros de dilatación.
Puede alterar el ritmo cardíaco del bebé, haciendo que se necesite una cesárea de emergencia. Una vez que te subes al tren de la inducción, ya no te puedes bajar. O sea, ese bebé va a nacer, por donde sea, pero va a nacer. O sea, a fuerza. Ahora, Cytotec es lo que se usa, así es la marca comercial del misoprostol. Y fue creado para tratar úlceras gástricas. Y el efecto secundario era que era abortivo. Cuando tú quieres, hoy en día que es legal abortar, te dan un misoprostol. En cualquier momento del embarazo, te tomas un misoprostol y abortas. O induces el parto. Y la FDA no lo considera seguro como un medicamento para la inducción del parto. Esto literal, aquí está el documento de la FDA, se pueden meter a internet y lo van a ver. En Estados Unidos no lo recomiendan para inducir el parto porque justamente genera hiperestimulación uterina, puede causar ruptura uterina, puede causar que el bebé tenga sufrimiento fetal, puede causar que el bebé tenga hipoxia. Entonces, sí tiene efectos secundarios y eso no se los dicen los doctores. Los doctores creen que la inducción es como darte un dulce, pero no es verdad. La inducción sí lleva riesgos. Ahora, cuando los riesgos y los beneficios, o sea, cuando son mayores los beneficios que los riesgos, pues sí, está mejor una inducción, ¿no? ¿Cuándo sí se recomienda? En un embarazo prolongado, la evidencia no justifica una inducción antes de la semana 41. A ti te lo indujeron en la 41, entonces no hay problema. Si no hay una reacción clínica. Ruptura de membranas sin contracciones de después de 12 a 18 horas. O sea, se te rompió la fuente y después de 12 a 18 horas no has iniciado con contracciones, se pueden inducir el parto. Problemas de salud en la mamá como preeclampsia. En la preeclampsia es mejor inducir que una cesárea. ¿Por qué? ¿Qué es la preeclampsia? No sé. Ay, me han dicho 1000 veces, pero se me Presión va alta en la ajá, sangre. ajá. Imagínense, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que la sangre va con mucha presión en tus venas. Entonces, imagínate que te cortan para sacarte al bebé en una cesárea. Tienes más riesgo de hemorragia. Por eso es mejor inducir el parto en una preeclampsia. Restricción del crecimiento intrauterino. Últimamente ahora también está como de moda que les digan que tienen restricción del crecimiento intrauterino, pero no es verdad, o sea, está cañón. Es como medio una pandemia. Restricción del crecimiento intrauterino y que ya no tienes líquido y que tu placenta está calcificada. Es como lo de hoy para hacerte una cesárea, es la vuelta de cordón. Cuando es realmente una restricción del crecimiento intrauterino, se recomienda una inducción. Ahora, hay otras técnicas de inducción mecánicas, que son la maniobra de Hamilton o separación de membranas, que es como que te hacen un tacto y te separan como la bolsita, y entonces eso genera prostaglandinas, y las prostaglandinas segregan o sea, estas hormonas hacen que se ablande el cérvix, y entonces podrías inducir el parto. Ahora, esto se necesita como unas 2 veces por lo menos o 3 para que funcione, no a la primera. Algunas personas les funciona la primera, otras necesitan otras cuantas. Pero sí es bueno, o sea, Sí, es bueno pues es esa mejor técnica. que a que te hagan, Que a que te todas metan la las otras. pastilla. O la otra es el globo con la sonda de Foley, o sea, literal te meten una sonda como de pipí, lo inflan y entonces la presión que hace este globo en el cervix hace que se vaya dilatando hasta que llega a 4 centímetros y se te sale. Y entonces igual las prostaglandinas que ablandaron y que hicieron que se modificara hacen que se induzca. Muchas veces estas vienen acompañadas después de oxitocina sintética. Pero la oxitocina sintética se te sale de la sangre en 8 a 15 minutos y el misoprostol como se tarda como 4 horas en metabolizarse. Entonces, si están viendo que el bebé está teniendo sufrimiento fetal con oxitocina sintética, apagan el goteo y rápido se puede estabilizar. Si te ponen la pastilla y el bebé está teniendo sufrimiento, te quedan 4 horas de tener esas contracciones, mejor te van a una cesárea. Ahora, hay otras alternativas también. Cuando ya te empiezas a acercar a la fecha, haces todas estas. ¿No? Antes de que te induzcan. Dices, bueno, pues hago vamos. todas las demás. Relaciones sexuales con orgasmos. Relaciones sexuales que tú te vengas. O sea, Sin protección, sí. sí, porque el semen Tiene prostaglandinas. tiene prostaglandinas.
Y las prostaglandinas Pero ayudan ahorita a tengo el infecciones, cerebro. entonces no, estoy con óvulos. Estimulación de pezones. Esto puede ser con el sacaleches, con la boca Ah, del pero esposo. saca, o sea, yo ya me hice así y ya tengo calostro. ¿Pero eso ayuda? Estimularte No los le quito pezones. calostro al bebé. Ay, sí. No. No, o con la mano, o como quieras, eso también hace contracciones intensas. O sea, la estimulación de pezones, de hecho, hace contracciones muy intensas. Cuando el parto como que se medio atora, Pero eso es ya que estás no, es como para inducir el para parto pre, o sea, naturalmente. ahorita hazlo todo. Ajá. Pero tienes que estar que ahí mucho tiempo, o sea, no es como que de Que Rafa se ponga creativo. creativo. Te O sea, va, puedes te va a tener caer bien. relaciones sexuales con estimulación de pezones, orgasmo, ya sabes, eso es lo mejor. Solo vamos a practicar para que no me duela la lactancia. La acupuntura, la acupresión, la homeopatía, té de hoja de frambuesa, ese es uterotónico, no es como que te lo induce, sino que hace las contracciones muy efectivas. Tú me lo Cuando ya- regalaste con Lucía Ajá. y ahí tengo todavía, pero yo creo que ya está. No, ¿o cuánto Pues no, durará? ¿Quién no sabe? creo, son como hojas secas, ¿no? Sí. No creo que le pase nada. Ujú. Té de canela. Té de canela con Con chocolate también. Y pues caminar, ¿no? Caminar un chingo. Caminar, sí, pero en realidad esto funciona Es lo maravilla. bueno. Si quieres también, Y la pelota. la partera, o sea, mi partera, te puede hacer como masajes y manteo y así, y también induce Estimula partos. al bebé O para. sea, una que, ahora, todo esto, si el bebé no está listo o la bebé no está lista, no se va a dar el parto. No Sí, se va a es dar el otra, parto. pues, sí, Entonces, nada de lo que hagas aquí te va a hacer daño, Pero sí No. puede ayudar. pero sí puede ayudar. Entonces, si bebé ya está listo y nada, necesitas como un empujoncito, te ayuda. La pelota y los movimientos y Ujú. todo eso. Si quieres el teléfono de Mine, te lo paso. O sea, si ya empiezas a pasar de la 40 No, y sí. ya empiezas a acercarte a una Pa' que no que me tomó induzcan. clase con nosotros, mira, le hizo un manteo ¿Y y se salió? puso de parto en horas. Pues sí, una vez no. Ay, sí. Sí, pues sí. Bueno, pero todavía falta paso. Sí. 8. Pero el tamaño me asusta. Restricciones de movimiento, no hay por qué restringirle el movimiento a una mujer, no hay razón alguna. Ahora, la ruptura artificial de membranas o amniotomía. Aquí falta Jimena, porque Jimena está a favor y yo estoy en contra. Pero bueno, estamos hablando ¿Quién es de Jimena? rutina, mi socia. Ah, Estamos hablando aquí de las intervenciones de rutina. Entonces, de rutina, no, prohibidísimo. ¿Por qué? Tiene muchos riesgos que rompan la fuente. Entonces, Eso de la membrana es romper la fuente. ujú, Ah, se introduce el amniótomo, que es como un gancho de tejer, y rompen la bolsa. Y entonces sale el agua. Ahora, las hormonas que liberan podrían hacer que el parto progrese más rápido, pero podría ser que no. El bebé podría ejercer más presión sobre el cuello uterino y así acelerar el parto, pero también tiene un gran riesgo. Si no sabes dónde está el cordón umbilical y el bebé está alto y se pone sobre el cordón, puedes tener prolapso de cordón y pero entonces qué diferencia hay a que solita se rompa. Pues solita también se puede pasar rompe. eso, ¿no? ¿O no? No, cuando solita se rompe es porque seguramente el bebé ya está ejerciendo presión sobre el cervix y entonces esa presión hace que ¡pop! Se rompa. Mm. Si el bebé está alto y te la rompen, el cordón está abajo y ya cae de madrazo el bebé, entonces sí, le deja de pasar oxígeno. Y esa es una cesárea de emergencia de que te tienen que meter el cordón, empujar la cabeza, la mano de alguien y correr así al quirófano. Entonces, por eso, si no saben dónde está el bebé, si no saben dónde, o sea, si ya sienten al bebé ahí la cabeza y no se siente nada, o te pueden hacer un ultrasonido y ven que no está el cordón y quieren hacerte la amniotomía, está bien, pero A mí sí me funcionó, caña. Porque fue la última, como que ya opción. opción. porque primero Antes te de indujera cesárea. antes de Sí, poncharte. primero pasó todo. No, primero me indujeron todo, epidural, todo. Y ya cuando el doctor me dijo, pues yo creo Pero la que epidural es igual. después ya que estás pujando. No, No. no, yo con la epidural todavía caminé un buen y así, y ya las contracciones ya no se sentían, pero sí me ayudaron. Y ahí fue donde me rompió la fuente ya como de última opción. Y sí dilaté más, o sea, con la fuente. O sea, me la rompió y se fue rapidísimo. De repente en una hora ya quería pasar. pero igual y no fue la fuente, igual y fue la oxitocina. Sí, puede ser y coincidió, Ujú. pero ya era, o sea, ya casi ya era. Bueno, Pero es importante saber dónde está el bebé, porque sí puede haber muchos riesgos. Entonces, prolapso de cordón,
Ahora, infección uterina, esto es que ya te ponen en contrarreloj, acuérdense. Cuando ya se rompe la fuente, el medio estéril donde está el bebé, ya se pierde. Es que en muchos hospitales, por ejemplo, de gobierno, llegan las mujeres y hace cuenta que las ponen en camas o en sillas y así, pluc, 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 a todas les van rompiendo la fuente. Sin ninguna razón médica, o sea, sufrimiento fetal, porque obviamente las contracciones, pues las siente también más el bebé. La fuente se rompe en trabajo de parto activo casi siempre. La verdad que un bebé que nazca con las membranas intactas es rarísimo. Es como 1 en 8,000. Es el que sale así, que le rompen afuera, ¿no? Es como 1 en 8,000. Entonces, ¿Cómo que le rompen afuera? Sí, que nunca se te rompe la fuente. y entonces el sale bebé con nace todo con la bolsa. ¿No has visto videos? Se llama Ay, enmantillado. sí, Ujú. no. Ujú. Pero Y es- ya se lo rompe el doctor afuera y ya sale. Es muy raro, o sea, sí es muy raro. Ujú. Ahora, esto me pasó a mí. A mí me rompieron la fuente con Gerard y por eso yo estoy tan en contra de la fuente. Mala posición persistente. Si el bebé, acuérdense que el bebé tiene que encontrar su camino. Si el bebé se acomodó mal para entrar, cuando tiene liquidito todavía puede como, en el movimiento que tú haces, salir y Nadar. volverse a acomodar. Gerard se acomodó mal, me rompieron la fuente y así estuve un ratote y nació con un caput, o sea, generalmente nacen con la cabeza de huevo aquí, porque aquí se Ah, acomoda. derechitos, ajá. Gerard nació con una bola aquí, o sea, pero si no sabes lo que es, dices, Dices, se le tiene un salió el tumor. cerebro, tiene el tumor ahí más No. grande del mundo, o sea, te asustarías horrible. Y eso es porque te rompen la fuente y entonces si bebé no se había acomodado bien, pues ya ahí se quedó, ¿eh? O sea, ya no hay manera. Lleva la cascada de intervenciones, hay un mayor riesgo de cesárea, la evidencia no lo justifica de manera rutinaria. Ahora, si en tu caso, y era la última de las opciones, sabían que la bebé estaba ahí, que no había cordón, que no sé qué, ok, está bien, ¿no? O ya llevas mucho tiempo, ya estás cansada, o sea, quieres acelerarle un poquito, ver si funciona, ok, está bien, pero así de que llegas y te la rompen, está Sí, mal. no. Sí, fue de las últimas. La evidencia dice que acelera el parto solamente 5 minutos. Mm. Bueno, epidural, ya vimos ahí la epidural. Se pone, ¿sabe? Como se pone es feo. Te ponen primero anestesia local, Aparte, no dejan entrar a nadie, tú solita en la plancha, horrible, entre de que, contracciones. sí, o sea, la panza, Luego meten el catéter que tiene que entrar en el espacio duele cabrón. epidural. O sea, esta es la dura y este es el espacio epidural. Y ahí tienen que poner, en este espacio miniatura, tienen que poner el medicamento, la sonda. Dejan una sonda y ya te ponen aquí Y ya te la como van la a jeringa y ya suministrando. te la van poniendo. Y te bloquea. Puede ser bloqueo epidural o analgesia epidural. A ti te pusieron la analgesia, a mí también. El bloqueo, La que sigues caminando. ajá, el bloqueo es cuando dejas de sentir de abajo de las chichis para abajo. Y ahora, de la, ¿Cómo empujas? pues, es difícil, o sea, te O tienen que decir, intuición, o o sea, por no te adivinar. sienten, como te que ponen el hasta monitor, contracción, ¿no? entonces te dicen, ya está teniendo contracción, puja, 1, 2, 3, 4, abajo, no sé qué, pero Sí, es no tienes como idea, o sea, no que sientes agarras nada. la ola de la contracción y es donde te dicen empujar. Pero Si pues no sí, lo sientes, ¿cómo vas a- Entonces, bueno, la walking tiene como objetivo reducir el dolor, lo reduce como en un 80%, no lo reduce al 100%, y te la van aumentando, o sea, porque se quita y te la ponen, se quita y te la ponen, se quita y te la ponen. La del bloqueo, pues sí, bloquea completamente los impulsos nerviosos. Ahora, hay muchas cosas de la anestesia epidural. Como te bloquea el dolor, acuérdate que tú no sientes las contracciones, el trabajo de parto se desacelera, o sea, dejan de ser efectivas las contracciones porque también el receptor de oxitocina ya no funciona, ¿no? Entonces aumentan la oxitocina sintética y aumentan la epidural, y aumentan la oxitocina, sí, todo el tiempo. Y pues tú ya no sientes, pero bebé sí. Entonces eso también es importante saberlo. Hay que intentar que la anestesia epidural te la pongan ya muy avanzada, o sea, está perfecto que te la pongas, pero ya muy avanzada, como para que ya sea muy poco tiempo el que también le pase a bebé, ¿no? Ujú. Entonces, los beneficios, pues obviamente, en trabajos de parto prolongados que llevan muchas horas, están muy cansadas o llevan muchos días sin dormir, pues ofrece descanso,
Cuando las epidurales funcionan, son un gran alivio del dolor, no siempre funcionan, a veces nada más funcionan de un lado. En una cesárea, la anestesia epidural te permite estar consciente, proporcionan alivio, respuesta física y emocional y permite que las mujeres muy tensas con dolor intenso o historia de trauma pueden tener una experiencia de parto positiva. O sea, por ejemplo, mujeres que han tenido historias de abuso sexual y tienen miedo del parto, le ponen epidural y como no sienten, pueden tener una experiencia positiva. O si estás tú muy tensa y no puedes dilatar, te ponen la anestesia epidural y te relajas y dilatas. Efectos secundarios, pues alivio del dolor parcial, que les digo que no, puede que algunas veces no funcionen los dos lados, baja de presión arterial en mamá, monitoreo fetal continuo, acostarse puede retrasar el trabajo de parto, administración de oxitocina sintética, y alrededor del 1% es muy, muy, muy bajo el porcentaje de mujeres que presentan dolor de cabeza severo después. Y bueno, esto ya es como súper mega raro, entonces ya ni se los voy a decir. En bebé, obviamente atraviesan la barrera placentaria y pueden verse afectados por estos medicamentos durante el trabajo de parto y algún tiempo después del nacimiento. O sea, los pediatras sí nos dicen que los bebés con epidural nacen más ponchados. Bueno, algunos bebés también podrían tener pérdida del bienestar fetal. Me tocó acompañar a una mamá que le pusieron el epidural, ya estaba ya a punto de pujar, o sea, ya estaba casi, y le bajó el ritmo cardíaco a la bebé a 80. O sea, fue así porque ya estaba pujando, y le pusieron el epidural ya que estaba pujando, pero si no, hubiera ido a una cesárea inmediatamente. Los bebés pueden tener dificultades para engancharse, pueden estar menos alertas, lo que lleva a dificultades de la lactancia y consecuencias a largo plazo. Ahora, la episiotomía es un corte. Ya les mandé el podcast, espero que lo hayan escuchado y si no, escúchenlo, porque la Yo sí lo episiotomía, escuché, pero cuando me lo mandaste, o sea, no lo tengo tan fresco, pero sí. o sea, el doctor que inventó la Sí, en inglés, episiotomía sí, siempre el doctor. decía que las mujeres no eran capaces de parir de vía vaginal, entonces que había que ayudarlas. Ahí nomás les encargo. No se recomienda rutinariamente. O sea, ya que te hacen un corte de episiotomía, estás en un desgarro de segundo grado por lo menos, y cuando el bebé nace, podría desgarrarlo más. Ahora, obviamente, si tú estás puesta para que te la hagan en posición de litotomía, pues es más fácil. Si estás en cuclillas o así, pues ¿cómo van a meter la tijera? Entonces es más difícil que te la hagan cuando tienes libertad de movimiento. Cuando se necesita, si hay sufrimiento fetal durante el expulsivo y se debe de aplicar anestesia local si no hay epidural. Ahora, esto es muy subjetivo, porque el doctor te puede decir que está teniendo sufrimiento fetal, ¿no? Y tú dices, pues, córtenle, obviamente, pero ¿cómo sabes si es verdad? Ahora, Chris Teller es esto, que se te ponen encima y te aplastan el fondo Se te uterino. sube el doctor así. No se justifica, no tiene ningún beneficio y está completamente contraindicada. La Organización Mundial de la Salud la recomienda una mala práctica. O sea, el que no lo haga tarde o temprano va a salir, ¿no? O sea, o bueno, a menos que Nunca haya deben de algún hacerlo. riesgo como de que ella tiene que salir y... Nunca deben de hacerlo. O sea, jamás. Literalmente te despojan de tu autonomía como persona. O sea, te lo hicieron, ¿no? ¿Te acuerdas de ese momento? O sea, a mí fue muy traumático. O sea, Sí, es traumático. para mí, yo creo que fue lo más traumático. O sea, el tener a un cabrón de 80 kilos encima de mí, no podía respirar, o sea, no me dejaba respirar, me Y se aplastaba las cansan y se costillas. turnaba con la enfermera, ¿te acuerdas? O sea, hazme el favor. Vas, tú. Es así, ¿no? Eso es una violencia. Y no sientes en el momento porque estás en otro pedo y por la epidural y así. No Pero sí manches. es traumático ver a los monitos ahí. Yo sí sentía, o sea, y sentía que me aplastaba, o sea, que no podía respirar porque estaba sobre mis costillas. Te pueden romper las costillas, te pueden desprender la placenta, puede haber una ruptura uterina también. O sea, no hay manera, no hay justificación alguna porque te hagan esto. Nunca. O sea, esto sí no se debe de hacer. Entonces, por favor, digan al doctor que si te hacen Chris Teller, que lo vas a demandar y entonces no te la van a hacer. Porque está en las guías que no se debe hacer. O sea, las guías dicen ¿Y por qué lo prohibido. hacen? O sea, por desactualizados, porque siempre lo han hecho Apresurado. así.
porque quieren apresurar, o sea, y no apresuran nada. Pues, nada más te hacen sentir fatal a ti. Ujú. Van a jalar al bebé, o sea, no. Y bueno, la cesárea. Ahora, tú estás aquí porque no quieres tener una cesárea, estás preparándote. Bueno, están aquí porque me están haciendo un paro, pero suponiendo que vinieran por su No, pero parte. sí, también, también. Entonces, la cesárea, tú no la quieres tener. Entonces, no les voy a dar como todos los porqués no tener una cesárea, porque ustedes ya saben por qué no, pero si llegaras a necesitarla, es la mejor llanta de refacción, porque no salva una vida, salva dos. Entonces, la cesárea es la mejor de las cosas que hay. Hoy en día es súper segura y es súper, o sea, cuando es necesaria y la tienen que hacer, se aplaude una cesárea necesaria. Entonces, quiero que piensen qué podrían hacer en el momento de la cesárea. Pues, obviamente, uno, pedirle a los doctores que nos pongan a hablar del paciente del 302, ¿no? O sea, que es un momento para ustedes importante, porque un doctor se mete a la cesárea, te ponen la madre está aquí, o sea, los campos, ves que te ponen como una cortinita, y haz de cuenta que están en otro universo. Ya se cambiaron de cuarto, tú no existes. Entonces, que te den la importancia a ti, a tu bebé, a ti también, Rafa, del momento que están viviendo. Entonces, o guardar silencio, o que te estén explicando lo que están haciendo, se pueden meter una bocina y poner la música que quieras. Te puedes meter una bolita de algodón con un aceite esencial que te guste y te lo pone Rafa aquí para que huelas, ¿no? Hacerlo relajado y Que no es la olor espera. a hospital. Y quiero, Rafa, ahorita que imaginen que están en ese momento, que llegaron a tener una cesárea necesaria después de trabajo de parto. ¿Y cómo crees que se sienta Coco? Después O de... sea, estando en la cesárea. Está Sí, Coco como de no acostada, lo logramos, ¿no? Como... amarrada, porque te amarran. Es que tengo que hacer el Sí, ejercicio, claro, es que pero ha no de ser tenemos feo. dónde. Traigo todo para hacerlo, pero acuesto a la mamá, le pongo el chuncho de El la de la presión, el del presión. dedito, a ti te disfrazo. Este, y quiero que pienses, ¿no? ¿Qué está sintiendo Coco? ¿No? Imagínate. Ya iban, ya iban, ya iban y no, y acabaron en cesárea porque pues, eran necesarios. Ujú. ¿Qué siente Coco? Pues sí, ¿no? Un poco como de Fracaso, frustración, de así decir, no se como... pudo natural, ¿no? Tal. Sí, ¿Qué le más di- cuando vas como que si quieres que sea Exacto. natural, ¿no? ¿Y tú qué le dirías? Pues que fue necesario, que no era algo Dile, que no hizo, dile a que no Coco. hiciste bien, sino que fue un tema necesario. Pero esperemos que no pase, pero sí. En ese momento ya Piénsenlo. me dices ahí sí. Sí, piénsenlo, o sea, intenta ser más, o sea, intenta conectar con la empatía, porque obviamente para ella va a ser un momento, pues, que no quiere, o sea, obviamente lo que quieres es el bienestar de tuyo y de tu bebé, siempre, por eso estás en esa cesárea, pero eso no te quita que puedas sentir también tristeza, frustración, decepción, como que algo fallaste. Además de todo el proceso, Ujú. pues ya toda cansada, que puta, no sé, pues. Y además voy a tener una cesárea y voy a tener la cicatriz y voy a tener pa. Pues obviamente, que quieras el bienestar de tu bebé no te quita que puedas sentir todos esos sentimientos. Entonces intenten conectar ahorita con que sí, fue necesario, o sea, si llegara a ser, y qué sentirían y qué se dirían Hacerlo menos. como para hacerte sentir bien, ¿no? O sea, y para llevar ese proceso. Entonces, bueno, también les puedo mandar esto, pero no lo vamos a ver. ¿Cuándo sí la vas a necesitar? Si tienes una hemorragia durante el trabajo de parto, el suministro de tu bebé está bloqueado, tienes placenta previa, tu bebé está en posición transversa, pero puedes iniciar trabajo de parto. Diabetes no controlada o eclampsia, tienes una cesárea previa y tu doctor se niega a hacer un parto vaginal después de cesárea. ¿Por Que qué? eso, pues porque, a ver, el riesgo de ruptura uterina aumenta Pero después de 2 años ya se puede. después de 2 años. Sí, pero sí hay doctores que no. O sea que Que nada más de todas formas no Ajá. quieren. O sea, Entonces el puedes riesgo cambiar de de doctor. ruptura uterina que... O sea, la cesárea, donde te hicieron una cesárea primera, que es una cicatriz, esa cicatriz se puede abrir. Ahí se hace un desmadre. Y se hace un desmadre.
Pero dicen que después de, bueno, sí, he visto 1000 veces que después de 2 años ya Ya no hay está bronca, bien ya está amarrado. todo cerrado y todo, pero 18 meses doctores de que que les da nació tu cosita. bebé primero a que nació tu segundo bebé. O sea, ni siquiera es tanto tiempo. sí, o sea, sí se puede hacer, tener un parto después de una Sí. cesárea. Es mucho más Y viable. también quiero creer que es más fácil un segundo parto, ¿no? Un segundo parto después. Ajá, o Y sea, rápido. No te preocupes, tu cuerpo ya se sabe el camino. exacto, y ya está Don't más worry. abierto todo, me vas mi agua. Ya se lo sabe. Ujú. Tu bebé está en posición de nalgas. El ritmo cardíaco de tu bebé baja y no se recupera cuando cambias de posición, tomas fluidos, te están dando oxígeno. Si te están administrando oxitocina y te la quitan, no se recupera. Si estás embarazada de múltiples y uno de tus bebés está en una posición Bueno, transversa, ahí sí. o tu proveedor de salud no está entrenado a asistir a un parto vaginal de múltiples. Los embarazos de gemelos son casi siempre cesárea, Pero porque los doctores no quieren atender partos. porque es más riesgoso. Pues no, es igual. Ujú. Nace primero uno. Y aunque el otro esté, por Y ejemplo, no de se nalgas, empujan, entonces, o sea, que están encimando, No. ¿vale? primero nace uno y luego nace el otro. Bueno, sí, sí hay. Aquí en México, rarísimo que lo hagan. Ujú. Un parto de gemelos, rarísimo. Ahora, bueno, vamos a hablar tantito de violencia obstétrica. Siempre te dicen, te vamos a ayudar un poquito, son las intervenciones, ¿no? Es este tipo de violencia de género que puede definirse con la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, que se expresan en un trato jerárquico y deshumanizador. Es un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales. Esta violencia también puede ser psicológica. Entonces, el embarazo no es una enfermedad y lo tratan como si fuera una enfermedad. La violencia por prácticas fuera de la evidencia, o sea, hay dos tipos de violencia obstétrica, o sea, cuando no está basada en la práctica, cuando son inducciones innecesarias, episiotomía sistemática, o sea, siempre cesáreas innecesarias, separación de mamá y bebé sin justificación y ciertas maniobras obstétricas como Chris Teller, que no están avaladas por la ciencia. Y violencia por prácticas que no respetan derechos humanos, como la autonomía de la paciente, por ejemplo, que te hagan alguna cosa sin informarte. O sea, tú como paciente por la norma oficial mexicana 007 tienes derecho a la información. Entonces te tiene que dar toda la información completa con riesgos y beneficios de todo. Entonces, la inducción que te hicieron la vez pasada te tenían que haber informado los beneficios y los riesgos de la inducción. Todo lo que yo les dije ahorita del misoprostol, te lo tenía que haber dicho el doctor. La infantilización, estrellita en la frente. Falta de respeto verbales o físicas, o por ejemplo la infantilización de no le vamos a decir qué le vamos a hacer porque pobrecita no entiende. Faltas de respeto verbales o físicas, eso se da muchísimo en el sector salud público. Juicios de valor, humillaciones, culpar a la madre de ciertas consecuencias en el parto, no grites que le haces daño a tu bebé. Graves violaciones a la intimidad. Cuando llega el doctor con 5 alumnos y háganle tacto todos, ¿no? Y bueno, ¿qué hora es? ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Alguna duda de Digo, las tú- intervenciones? No, no le mandado. Estuvo intenso. Algo quería preguntarte ahorita que se me. Ay, ya se me fue. A ver, regresale dos. Ajá, espérate. De la Ya se me separación, fue mamá, una. bebé. Ah, sí, del pediatra. A ver, el pediatra, o sea, porque pues quiero hablarle a mi pediatra como para lo del corte del cordón, o sea, que hasta que dije la tía. Entonces, o sea, ¿qué más se le tiene que decir al pediatra? O sea, que no te separa el bebé, ¿no? Y todo eso. O sea, hay una plática con el ginecólogo y otra plática con el pediatra, que ya es como lo del bebé ya que nace. Entonces, que te lo ponga luego, ¿no? Que le corte el cordón tardío. O sea, por ejemplo, eso de lo de las contacto ondas piel que con piel, creo que no lo hacen, ¿no? Ahorita ya. ¿O sí? o sea, hay pediatras que lo hacen de rutina. Ujú. No, el mío es Sergio, o sea, es Ujú. muy Sí. humanizado, pero pues aún así si quiero echarle la De llamada. todas formas, para- dile. Exacto. O sea, sí decirle que postergue las revisiones que se puedan, como por ejemplo Ujú, cuando no medirlo, es necesario. pesarlo, Ujú. que le ponga, si le van a poner la vitamina K inyectada, que se la ponga mientras la estés lactando. Porque, Ajá, hay cosas, ándale, limpiarlo, eso que lo puedo hacer pues mientras lo Ujú. tengo aquí, ¿no? exacto. Ujú. Que después de que lo revise, perdón, es que yo Sí, estoy acostumbrada a los niños. y yo también hablo como lo, y no es la. Es que estoy acostumbrada Sí, al sí, niño.
después de que la revise, que te la vuelva a pasar a ti. Ujú. No Y a no, Rafa. ajá. Ya después de que caiga en su sueño profundo, Rafa puede hacer piel con piel. 3 horas si quiere. Ujú. Pero Ajá, justo sí, esas creo. cosas, te la va a quitar, que te la quite el menor tiempo posible, con 8 minutos, que te los quitan. Pero, haz de cuenta que te la deje, contacto piel con piel, no Bata. bata, campo estéril, sábana, bebé, campos No, y estériles. pues como es lactancia inmediata, pues, sí, o sea, piel con piel, luego, Acuérdate que luego, hasta ¿no? que salga la placenta no sale leche. Ujú. Entonces, tiene que salir la placenta. Pero bueno, acá en los hospitales, como te ponen la oxitocina, sale así de plup, Sí, ni luego, me luego. acuerdo, la verdad, cuando. Sí te la sacaron, no me acuerdo. luego te sale. O sea, es como, no hay casi tiempo entre que nace y que sale la placenta. Le debes de pedir, pues, que no la froten, ¿no? Para estimular el llanto. Si ella empieza a llorar solita, que no es necesario que la froten y la estimulen, porque, pues, o sea, Ujú, pues, no es ujú, necesario. Ya la bebé está respirando sola. ujú. Este, Sí, a menos que él vea algo, ¿no? exacto. Siempre es si no es necesario, ¿no? Si es necesario que le hagan todo, o sea, Sí. Claro, siempre. Eh, y ya que esté en piel con piel, ya que estés un ratito, que la conozcas, que la huelas, que le saludes, que la platiques, que le agarres la mano, que contacten visualmente, entonces sí ya, ok, después de un rato se la la golden llevan, hour, ya. la revisan, te la regresan. Ahora sí, obviamente sí, se la llevan, le hacen cosas y te la regresan, ya no va a haber los 9 comportamientos del recién nacido, ya no los va a hacer. O sea, eso tiene que ser una hora de literal no tocar a la bebé, pero no hay pediatra alguno que se espere una hora en ver que la bebé se arrastre al pecho. Ujú. No va a pasar. Entonces, no te preocupes, no pasa nada. Si no hace los 9 comportamientos del recién nacido, O sea, bueno, o sea, es algo bonito como de experimentar la experiencia, pero como que para qué es. o sea, es instintivo. O sea, al final el bebé gatea hasta el pecho. Ujú. ¿No? O sea, es como una cosa que tiene que hacer como un canguro cuando nace y se Así le arrastra hiciste con Pedro, como que camina. Ujú, cuando un canguro nace que solito se mete a la bolsa Busca. y busca la tetita, ujú, así lo mismo los seres humanos. ujú. Por eso la areola te crece gigantesca y se pone negra, o sea, casi Y la rosa. raya de aquí Y supone la que es para raya, que ahora para no me que- salió tanta raya, mira, acá no. A mí también en el segundo En casi el no me primer, salió y en el sí, primera sí, quién sabe por qué. y Supone que es para que lleve el camino. Ajá. exacto. Entonces sí tiene un porqué de forma pues natural, primitiva, mamífera que tenemos, pero hoy en día pues, no Sí, es como sí, que sí. se va a perder. Sí, tampoco te vas a No poner pasa ahí nada, graciosos. no pasa Ujú. nada. Se la puede llevar y te la puede Oye, regresar. esto que estoy pensando una pendejada, pero los mamíferos, ¿cómo cortan el cordón umbilical? ¿Lo Sí. muerden o qué? Sí, y se come la plaza. Ay, sí, los perros. O sea, los perros, Todos los mamíferos. todos traen cordón umbilical y Sí. los va cortando la mamá cuando van saliendo. Sí, chistoso, no me acuerdo de eso cuando los cachorritos se vuelven. Sí, tiene su ombliguito. Sí, acuérdate que siempre le lame y seguramente ahí, o no sé. Y le muerden. Ha de ser una cosita así chiquita. Ujú. Así es. Bueno, de todas formas les voy a mandar esto. Intervenciones es muy, como mucha información, así de ¡prum! Pero Está fíjense, padre. piensen en llanta de refacción, ¿no? Ujú, ujú. O sea, si la necesitas, es tu llanta de refacción, es buenísimo. Ahora no le vas a poner al coche la llanta de refacción si no la necesita. Piensen en eso. Con eso quédense y el doctor les irá explicando las intervenciones si es que son necesarias, ¿no? Y usar brain. Right. Ahora, el posparto. No sé. Ajá. Parece Ujú. chiste, pero es anécdota. Ajá. Así pasa. ¿A poco no? Sí, sí. Siento que en el primero a mí me fue como más así que con este segundo. O sea, con este segundo como que ya todo empieza a fluir más fácil. ¿Por qué? Porque los Ya cuidados no del le das recién nacido importancia. ya te lo sabes. O sea, ya sabes bañarlo, sabes cambiarle el pañal,
eso es cuando tiene hambre, ya la lactancia te es más fácil, bueno, algunas Ya los veces, algunas comentarios veces les das no. más el avión. Exacto, o sea, No, porque pues tú no sabes, ¿no? obviamente, a todos les das el avión, Ujú. ya sabes cómo manejar tu red de apoyo, porque lo más importante del posparto es tener una red de apoyo. Ujú. Entonces, vamos a ver. Mi vida está Está cuadrado. cuadrada. Es que no sé ¿Quieres algo? si necesito ¿No sacar quieres las que cosas. es que lo malo de que ahorita como que ya no puedo cargarlo. A ver, Rafa, ¿Lo practica. cargo? Sí, practicarlo. Le digo que duerme profundamente. Las toallas, las tipas y... Tengo keypads. Ah, ¿ya las Y tengo compraste? ese también. Sí, súper. Bueno, es que me quedaron 5 de... Y los pañales. ¿Qué pañal? ¿Pañal normal? ¿Quieres? No, Ah, no, era para ah. enseñarte cosas, pero pues ya te las sabes. Bueno, Sí, sí, sí. recordar. Lo del kit. Ujú. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar en el posparto inmediato? Obviamente nos han vendido que uno se debe de ver así cuando sales del hospital, pero estás así. Ujú. Entonces, eso es muy importante también para pensar en quién van a decirle, ay, ya van a ser María, Sí. vengan a conocerla al hospital, ¿qué va a pasar? Todos sepan. Tú estás teniendo loquios, que es la salida de sangre muy abundante, más que una menstruación normal, o sea, muy abundante, muy líquida, sale líquido, sale sangre, sale mucho, o sea, por eso el pañal de adulto es la onda, es lo máximo. Yo amo el pañal de adulto. Y los entuertos, en un primer parto casi no se sienten, pero en el segundo ahí te encargo. Así. Uf, ¿Qué son los entuertos? Que son se te estas acomoda, ¿no? contracciones uterinas Para que sea para que se regrese a vuelve su su- tamaño el útero. Sí, la verdad es que, bueno, a ti también te tocó pandemia en el primer parto, que fue una maravilla, o sea, solo Una está tu maravilla. mamá y tu esposo. Una y- maravilla. Nadie fue al Sí. hospital. Bueno, mis Yo suegros sí- se colaron. Sí, yo sí me fregaba. Entonces Este, estuvo bien eso, que digo ujú. ahorita, puta, eso es lo que me da suicidio. Pues bueno, pero bueno. Sí, No decirle les solo a avisas, los más. no les digas y ya. Ujú, pues sí. Y que no les digan, o sea, Se importante, enteran, exacto, exacto, porque que hoy tu están así, mamá, que al tu pendiente, suegra, que no sé qué, qué. no le digan nada. Y los entuertos, ¿no? Entonces los entuertos duelen mucho y a ver, la lactancia otra vez es una boquita y otra vez es, me la voy a pegar ya sabes, tienes las boobies que no sabes qué pex y entonces no puedes andar deschichada porque está aquí el esposo de tu tía y el señor no se quiere ir, está muy cómodo en el hospital y todo así de, por favor, pase. Y entonces se tardan los bebés mucho tiempo en comer cuando están recién nacidos, mucho tiempo porque les salen gotitas, entonces se tardan muchas horas. Y entonces tú ya estás como de, ay, es que qué pena, entonces mejor ya la quito porque pues están las visitas. Y qué pena con las visitas, ¿no? Pues no, muchas visitas. Sí, claro, la prioridad. ¿Qué otras La- cosas puedes experimentar? Zona perineal edematizada y adolorida, o sea, inflamada, adolorida, edema en el cuerpo, o sea, te hinchas porque obviamente tu cuerpo compensa con la acumulación de líquidos, el vientre aflojado y abultado, estreñimiento o hemorroides o las dos, ardor al orinar, evitar obviamente el uso de fajas abdominales porque como aprietas en el abdomen, la presión se va hacia el suelo pélvico, entonces peor Pero eso es inmediato o todo ya. el tiempo. Ya no se recomiendan las fajas para nada, porque Ok. justamente puedes ocasionar un prolapso del suelo pélvico. Yo sí me puse mi faja. Porque te vendan, ¿no? Cañón. Es así, Te las vendan. vendas, pues sí. Pues a veces la sientes, si sientes un poquito de alivio, pero 3 días, o sea, ya después ya no. Sobre todo como o tu cerebro dice, ay, me está compactando un Ajá. poco, ¿no? O Y no ponte, tener todo. o ponte los calzones estos que traen como, o los leggings que traen como un poquito de sostén, pero Ajá. no usar tampones o copas menstruales. Sí. Ahora, por un lado, ¿qué pasa en el posparto? Por un lado están las expectativas impuestas por la sociedad.
siempre tan altas que es imposible alcanzarlas. Por otro, el agotamiento físico y la montaña rusa emocional, dos factores que deben lidiar con las circunstancias de cada mujer, su experiencia de embarazo, de parto y su soporte familiar, sus condiciones materiales y económicas, su entorno, sus propios recursos emocionales y sus mochilas. Entonces, esto lo dice Esther Ramírez, una psicóloga especialista en el posparto. El posparto es difícil para las mujeres porque, bueno, ahorita pues, va a ser con 2. Viene un reto más, o sea, ya no nada más es la montaña rusa emocional, también Más lo que es te sientes mal, es tu otra criatura. la otra criatura. Atender a... Exactamente. Y el posparto no dura 40 días. ¿Cuánto creen que dure el posparto? Pues meses, ¿no? No ¿Cuántos sé, más o menos? 5, Más. 9, 9 meses. un año. Ay, Hasta que tu bebé ya es un poco independiente. ¿Cuándo es eso? ¿al año? El año que empiezan a caminar. Mm. Entonces estás como un año en posparto, pero en realidad siempre estamos en posparto porque pues ya parimos. Sí, sí. Los 40 días realmente nada más son para dejar de sangrar. Estos 40 días, el posparto propicia la diada mamá y bebé. Entonces la mamá está al cuidado del bebé, las hormonas están para eso. Vas a ver que si Lucía se pone a brincarle cerca, o sea, te vas a volver una de mi querida. O sea, te vuelves muy mamífera y por eso es importante que tengas mucha ayuda y muchas manos y mucha que el gente otro no sienta el entreteniendo a rechazo, Lucía. ¿no? Exacto. Eso me da una Porque cosa. tú vas a querer estar con tu bebé, porque te juro que las primeras semanas Claro, y meses no quieres, es no se lo quieres instinto. prestar a nadie. O sea, es tu precious. ¿Por qué? Porque tus hormonas están diciéndote, es mío, no quiero que nadie lo cargue. O sea, es mío. Cargan a los demás, a la otra, a este no. O sea, y la hueles y dices, ¿qué es esta locura? Y entonces la tienes que lactar y, o sea, está hecho el cuerpo para eso, o sea, para que sobreviva la recién nacida. Entonces, justamente esto también favorece el desarrollo neuronal y emocional de las dos, no nada más de la bebé, y promueve el bienestar de la bebé y de la mamá. ¿Han escuchado It Takes a Village to Raise a Child? ¿Les ha dicho? Pues eso es lo que tiene que hacer la sociedad. Apoyar a la mamá, respetarla, sobre todo sin interferir en sus decisiones y su manera de maternar. Eso es muy importante, porque ustedes dos tienen que hacer equipo, que muchas veces llegan con comentarios externos de una familia o de la otra que afectan a justamente cómo está maternando Coco directamente, ¿no? O sea, lo que Coco está haciendo, llegan a decirle un comentario que puede venir desde el amor, pero que obviamente con todas las hormonas y esto, tú dices, me están mentando la madre, ¿no? O sea, me están diciendo que soy la peor mamá del mundo, o sea, que lo estoy haciendo mal. Y entonces, por eso ustedes tienen que ser un equipo y tal vez, Rafa, tienes que seguir siendo este guardián de decir, ay, gracias por tu comentario, lo vamos a tomar en cuenta. Pero al mismo tiempo decirle a Coco, lo estás haciendo perfecto, o sea, no te preocupes. Ahora, ¿Escuchaste? es importante que tú, Rafa, cuides a Coco para que Coco pueda cuidar a María. Eso es muy importante. También hace un papá no de una, un papá de 2. Entonces, sigue tu instinto, habla con otros hombres que lleven el mismo tipo de crianza que tú. Del 2 al 25% de hombres pueden tener depresión postparto también. Esto es porque se sienten desplazados, ignorados, como que ya no son parte. Entonces, para que no tengas estos problemas, intégrate a la dinámica familiar. La bebé no solamente va a querer el pecho, crea habilidades para conectar, encuentra espacios también para apoyar a tu pareja y eres clave para una lactancia exitosa. Entonces, el agüita, el almohadita, todas estas cosas, el baño a la bebé, portear a la Lucía hasta me bebé. exprimías porque no fue la de lactancia. Las primeras veces cuando le estaba agarrando la onda, pues Zaira, tú me la recomendaste, ¿no? Ajá. Que fue un par de veces a enseñarnos. Ahora, ¿qué pasa con el sexo? Los niveles hormonales con la lactancia en los primeros meses son como los de la menopausia. Entonces, un lubricante siempre es un buen amigo.
Ahora, ¿qué también pasa? La mujer está obviamente 100% al cuidado del bebé, entonces no tiene interés alguno en el sexo. ¿Por qué? Porque obviamente la fisiología del cuerpo dice, a ver, estás teniendo un bebé ahorita, no Y la puedes hormona va más como a la volverte, lactancia que ajá, abajo, ¿no? y volverte a embarazar Por eso ahorita. estás tan seca. No puedes embarazarte ahorita porque tienes uno, o sea, tienes que cuidar no puedes estar embarazada, no. Entonces también puede haber partos complicados, desgarros, episiotomías, suturas, suelo pélvico debilitado, si pujaste por mucho tiempo también. Entonces, hay que tener paciencia, cuidado, ser creativos, saber que la sexualidad no solo es penetración, la sexualidad somos seres sexuados, entonces es todo, es desde agarrarse la mano, ver una película, salir a caminar juntos, ir al cine, que él se encarga a ver cuándo vuelven a ir. Entonces tener paciencia también es muy importante como hombres, porque puedes empezar aquí en el passion y entonces ahí vas y entonces Coco dijo, sí, ahora sí, te lo juro que sí, Y no se y puede. empiezas y no, mejor no, ya me arrepentí, entonces tener paciencia, o empiezas, ya sabes, aquí estás en el passion y empiezas a gotear leche, o estás así y en eso empieza a llorar la bebé, o se despertó la otra, ahora ya son dos, entonces no es difícil, entonces, bueno, tener paciencia, todo va a regresar a la normalidad eventualmente. Si es que no llega el tercero. Ahí sí. Algunas otras preocupaciones como el manejo de la casa, las nuevas rutinas, el regreso al trabajo, establecimiento de la lactancia materna, el banco de leche, el reto de la paternidad y el matrimonio. Son otras cosas que te pueden afectar también mentalmente, tener Platicar. unas cargas mentales, que tienen que hablar entre ustedes. Por ejemplo, todo lo que tú hagas de la casa, delégalo, domicílialo, no sé, o sea, porque en el posparto no sabes en qué día vives. O sea, puede ser domingo, martes o jueves, con que dos. para ti es el mismo día. O sea, entonces en el posparto inmediato, sobre todo que todo el tiempo estás lactando y que tienes mucha falta de sueño y todas estas Oye, ¿tú cosas, cómo le hiciste tú llevabas a gel alcohol y así? lo dejé de llevar, O sea, ¿no fue? no fue, un mes no fue. También porque me quedó daban miedo contigo. los bichos, que me trajera bichos con el Sí, recién nacido. ¿verdad? ¿Qué haremos? Ay, sí. No, pues, o sea, si ya está en su rutina, Ujú. sigue su rutina, pero alguien más va a tener que llevar a Lucía. No, llevarla a lo mejor sí, Rafa, pero recogerla es el tema que pues es, digo, al principio ojalá te den facilidad de ese tiempo y así en la chamba, ¿no? No sé, 2 semanas de, ay, sí, ¿cómo se dice? Paternity leave. Ajá, pero sí, es eso, la siesta. Creo Pero que les bueno. dan 5 días, ¿no? Nada más, por ley. Bueno, en tu empresa, ¿quién sabe, va? Por lo menos 2, 3, no sé. Pero sí, el tema de la recogida, no sé hasta cuándo después ya poder salir así con mis 2 criaturas. Porque hace sí la puedes. siesta, es el tema. 12:30 voy por ella, 1. Entonces, pues tú estás en plenas. Pero bueno, ya veremos. O si no, tú unos días, mi papá otros días, mi mamá. Sí. Bueno, y justo por eso van a hacer un plan posparto. Ujú, Justo todo eso que están hablando ahorita ujú, es lo hay que van a escribir anotarlo. ahí. Ujú. Entonces, así como van a hacer un plan de parto, también van a hacer un plan de ¿Tienes posparto. una guía? ¿O no? Aquí más o menos se los voy a dar. Entonces, en el hospital. O sea, porque necesitan el plan posparto para el hospital, para la casa y para después. Entonces, en el hospital, obviamente recomendamos la consulta de lactancia. Tal vez en tu caso, que ya tuviste una lactancia exitosa, no, pero si empiezas a tener algún tema, volver a buscar la consultoría de lactancia. ¿A quién le van a avisar el nacimiento? Porque también no quieres tener a toda la familia sentada ahí en la salita del cuarto en lo que tú estás teniendo contracciones. Ujú. O ya sabes de, ay, es que ya llegaron mis papás, están aquí abajo, o ya llegaron tus papás y tus hermanos y bla, 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 y entonces tú ya te empiezas a sentir presionada porque no has parido, ¿no? Entonces, ¿en qué momento les van a avisar? Ujú. Si vas a avisarles cuando estás teniendo contracciones o si vas a avisarles cuando ya nació o si vas a avisarles En fase activa. cuándo, o sea, o si vas a decirles, ya vamos al hospital, pero no queremos que vayan, Ujú. o Les sea, avisamos, ajá. ajá. Entonces, ¿qué? ¿Quién irá de visita al hospital? Considera Bueno, la tiene que realidad, venir alguien por Lucía, ¿verdad? exacto, considera la realidad del posparto inmediato y el establecimiento de lactancia, Bueno, lo me que les mandas decía. esto, ¿verdad? Sí, O, ajá, porque en casa,
¿Quién va a ser el equipo de soporte principal? No se recomienda que la nueva mamá se quede sola con bebé durante los primeros días. Las mujeres necesitan ser maternadas para poder maternar, entonces las visitas en casa. Aquí lo único que a mí me gusta decir es, si tienes que atender a la visita, que no venga la visita. Así de fácil. O sea, si la visita te va a traer algo y le puedes decir con confianza así de, lávame los trastes, o ya sabes, lo que le puedas pedir algo realmente que tengas la confianza de decir, o carga bebé, me voy a bañar, o me voy a dormir, entretén a Lucía y me quiero dormir, o sea, no quiero que, o sea, atenderte. Entonces, sí son bien recibidos, si los tienes que atender y, ay, ¿qué te ofrezco? Una galletita, un cafecito, no. No es momento, después será momento, ya que estés más establecida. Ahorita no. Entonces, también cuando necesites ayuda, pedirla y aceptarla. Aprovechar a las visitas de confianza, como les decía. En las primeras semanas, ¿quién va a preparar la comida? ¿Quién va a hacer las compras? ¿Quién lavará, doblará y guardará la ropa? Bueno, lo bueno es que tienen ya ayuda de planta. ¿Quién lavará los trastes? Limpiará la casa, hará los pagos de servicio, quién va a sacar a pasear al perro, quién va a jugar con Lucía, quién la va a llevar a la escuela, quién la va a recoger, bla, 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 bla. O sea, porque aquí se les mete un factor más. Una toddler. ¿Quién la va a bañar? O sea, oye, Gerardo me dejó a mí a las 3 semanas de posparto y se largó una Sí, no semana, manches. 10 días. Estuvo rudo. Le mata. Ahora, el papá sigue siendo el guardián de la burbuja. Como les decía, papá, todas las decisiones que tomen aquí entre ustedes, esta es su familia, en lo que tomen de decisiones, ustedes guarden esta burbuja. O sea, puede ser la barrera, el filtro de la información igual que como puede ser en el hospital, también aquí, ¿no? O sea, cualquier comentario así de, ¿qué no la dejas llorar de una vez? No, ¿no? O sea, no, pues gracias por tu comentario. Nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Ahora, los trastornos emocionales del posparto, la mayoría de mujeres tienen los baby blues o la tristeza posparto y se dan justo por este cambio hormonal que hay. Llorar fácilmente sin razón aparente, sentirte abrumada, impaciencia, irritabilidad, sentir pérdida del control, sentirte exhausta, ansiosa o tristes por ser padres, sentir falta de confianza o poca concentración. Esto se tiene que, o sea, lo puedes sentir, no constantemente, puedes sentir alegría por tener a tu bebé, y todo esto, y se tienen que ir después de una semana, máximo 2. O sea, y ya no volver a aparecer. Ahora, Sí, no, es depresión postparto. la depresión postparto te puedes sentir sin esperanza, desesperación, exhausta, en extremo con baja autoestima e incapacidad, no poder dormir aun cuando se tiene la oportunidad, falta de energía, pérdida de interés en todo, comer de más, olvidarse de comer, llorar constantemente, arranques de ira inesperados hacia seres queridos o pensamientos recurrentes de hacerse daño a ella o a su bebé. Entonces, esto de la depresión, sientes algunas de estas cosas, hay signos de alarma, por ejemplo, también que te pueda dar como miedo salir, te empiezas a hacer ideas en la cabeza de que qué puede pasar. Eso de tener la oportunidad de dormir y no dormir es un signo de alarma. O pensar así de no, es que Rafa está subiendo las escaleras y lleva cargando a la bebé, y qué Claro, tal que si te se imaginas cae la y escena entonces se del mueren los charco de dos sangre. y así. No, signo de alerta, ¿no? O sea, de alarma. ¿Qué puedes hacer? Siempre comunicarse entre los dos, la comunicación es muy importante. Rafa, tú estar muy pendiente. Que no hayas tenido depresión postparto en tu primer postparto no quiere decir que estás extenta de tenerlo después. Y es un trastorno hormonal y mental, o sea, no es algo que tú puedas decidir estar feliz o estar triste. Es un trastorno. Entonces tienes que pedir ayuda. Bueno, se dan obviamente por los cambios emocionales que pasan. Casi siempre las mujeres que fueron diagnosticadas antes de embarazarse con algún trastorno de ansiedad o de depresión o estas cosas, seguramente que son más propensas. Cambios hormonales, ambiente, acotamiento físico, falta de descanso, falta de apoyo y los estándares que impone la sociedad son algunas causas, por eso es importante tener una red de apoyo. Lo bueno es que mucho se da en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se mudan, ¿no? A la universidad, hacen su vida en otro estado y hacen su familia y no tienen a sus papás, no tienen ayuda. familia, no tienen a nadie y están solas. Ni siquiera muchacha, porque es muy caro. Exacto, entonces eso les propicia más. Entonces, ¿qué ayuda? A tener un buen sistema de apoyo.
¿Y qué hacer? Si sientes que estás cayendo en tristeza o depresión postparto, comparte tus sentimientos con tu sistema de apoyo, esposo, familia, amigas. Encuentra un grupo de mamás, nosotros tenemos, que están viviendo la misma etapa. Es esencial no aislarte. Una mujer sola con un recién nacido por más de 8 horas puede ser muy peligroso. Come bien, no te exijas demasiado, prioriza el descanso y el sueño cada vez que se pueda. Sal al sol y toma el aire fresco, aunque sea por 10 minutos. A mí ponte que ahorita me daba como pena, esa vez que estaba Maricruz ahí en la casa y yo, así, ¿cómo me voy a dormir? No, así de, tengo que estar haciendo algo, pero no, sí, o sea, es su trabajo que estás pagando y entonces tú puedes estar echada, o sea, y entonces ya, o sea, como que sí me daba un poco de ansiedad, pero sí, y luego llegaba mi suegra y yo así, de, ¿cómo voy a estar aquí echada? Llegó mi suegra, pero luego me ganaba el sueño, o sea, yo así, dormida con el bebé y de repente despertaba y ya no estaba, y estaba Gerardo y ya había comida y ya, o sea, ya sabes, entonces prioriza el descanso. Y ahora aquí que vives y que tienes un bonito fraccionamiento, puedes salir, portear, caminar. El porteo te juro que te va a hacer el cambio completamente. Relaja tus expectativas. La ropa y los platos pueden esperar. Puedes contestar mensajes o llamadas después, concentrarte solo en ti y en tu bebé por ahora. No guardes tus emociones, no trates de controlarlas y sé fuerte. Sácalo, háblalo, libéralo. Haz algo que disfrutes, aunque sea una vez al día, algo para ti sola. Una taza de té, una película, un masajito, comer algo rico, que se te antoje, darte un baño. O sea, muchas veces con mi posparto te dan las 11:30 de la mañana y sigues sin bañarte y no sabes qué ha pasado con la vida. Ya cuando tienes un poco, o sea, a mí me pasó ahora que tengo a Gerard, como que la rutina te impulsa a, o sea, ya que tienes al otro, pues como que vas, pero había días que todos en pijama, o sea, Gerardo se ha ido a trabajar y pues ni modo, o sea, ¿qué vamos a comer? Pues a ver qué hay en el congelador y Maricruz, hazte unos huevos revueltos para comer, o sea, así. Entonces, por eso es importante que fluyas, fluye con el caos. Y bueno, ya, esto lo vemos después, la lactancia y los cuidados del recién nacido. Bueno, ahí está, no estuvo tan mal. Me lo intenté llevar lo más rápido posible,